Hablo con Conrado Maroto. Nosotros entrevistamos a Conrado Maroto cada noche en la TV pública, ya hace varios años, fue en 2019. Exacto. Bueno, Conrado, ¿estás oyendo? Sí, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, aquí estamos. Bueno, yo quería contarle a la audiencia a través tuyo que nos dieras una gran mano en eso, sobre qué significó vos en tu calidad de físico. ¿Qué hiciste que trascendió y nos colocó a los argentinos en un lugar importante en materia nuclear y de desarrollo energético? Mire, yo en realidad no fui el que hizo gran cosa, o sea, yo fui uno más de un gran engranaje. Bueno, sí, está bien, pero tenías a tu cargo. Claro, pero por eso digo, Graciela, a veces, discúlpeme, pero sí, me siento como que me están atribuyendo méritos que en este tipo de cosas, no es que sea una persona. Sí. Y creo que alguna vez conversamos, esto no recuerdo si fue en el 19 o antes. Lo importante en todo este tipo de cuestiones es qué grado de continuidad se mantiene. Así es. Entonces, digamos, así como los países que han mantenido continuidad pudieron salir del pozo, como el caso de los países europeos después de la guerra, o el mismo Japón, digamos, más demostración. Semejante desastre, claro. Bueno, cuando uno no mantiene continuidad en otras cosas ya específicas, pasa lo mismo. En la Argentina, por suerte, a pesar de las idas y vueltas, porque no es que no las hubo. Sí, a pesar de que una de las cosas que hemos tenido en los gobiernos sucesivos, y esto se ve que es una excepción, es ahora vengo y empiezo todo de nuevo. Correcto. Y en el campo nuclear e inclusive en el campo espacial, no es que no hubo idas y vueltas, porque las hubo, y de hecho nos perdimos algunas cosas importantes en el medio, pero por lo menos se mantuvo un cierto hilo de continuidad. Y eso ha hecho que, bueno, se pudiera pasar de un Gaviola o la generación del 30, a la del 40, a la del 50. Hubo eventos extraños como el de Richter, que al final un error se convirtió en un beneficio. Quiero decirle, ¿cómo es uno eso? tiene... Claro, porque digamos, en el caso de Richter, hay que ubicarse la época, ¿no? La época de Perón. Claro. No, la época la época del furor de la energía nuclear. Sí. O sea, Richter era un físico, digamos, en realidad él había estudiado en Praga, pero no importa, digamos, se lo consideraba un físico del ámbito de los alemanes. Sí. Que viene y él lo convence a Perón de que él podía controlar la fusión. Sí. Honestamente no sé si el gobierno, Perón y la gente lo entendió o no lo entendió, no sé cuántos físicos nuestra manera intervinieron en el primer momento, pero para que usted se dé cuenta, el controlar la fusión al día de hoy todavía no se ha logrado en forma significativa. Hay recién algunos experimentos que parecían mostrar de que eso se consiguió, pero a nivel laboratorio. Claro. Y ya ellos cuando digamos vendían eso, ya estaban vendiéndolo como que después se iba a generar energía en los ojos, etc. Bueno, quiero decirle, fíjese que la fisión, entendámonos, fisión es cuando uno rompe un átomo, ¿no? Y libera energía. Sí. La fisión, bueno, sí, de hecho se controló, Fermi lo hizo en un reactor antes que la bomba. Claro. En el caso de la fusión se consiguió hacer la bomba, pero a día de hoy todavía no hay algo
uno puede decir, bueno, tengo un reactor que produzca por fusión energía que yo puedo controlar y distribuir, no hay nada de todo eso. Claro. Sin embargo, bueno, él generó el hecho de que hubiera algunas cuestiones internas dentro del país donde en aquel momento un personaje muy interesante que se llamaba Coronel González, el tipo, esta persona era una persona muy interesante porque él andaba con mucha bronca, no porque lo que dijera Alicia fuera correcto o no sé si sino que lo que le preocupaba que no había argentinos en el proyecto, nada más que alemanes y algunos casos. Entonces, en esa búsqueda de que hubiera argentinos se produjo todo el fenómeno, bueno, de revisar lo que estaba haciendo, bueno, la famosa comisión en la cual formaba parte Balseiro, bueno, finalmente, si bien el proyecto muere, es interesante, si bien el proyecto muere, el gobierno en ese momento toma conciencia que la energía nuclear era terriblemente importante y de ahí nace la Comisión de Energía Atómica. Si quiero decirle que, digamos, la historia hay que verla, y con una suerte muy grande, digamos, por el tipo de personajes que conforman ese grupo inicial, ¿no? Porque fíjese un detalle, digamos, yo le estoy tomando mucho tiempo con este tema, no sé si le interesa, pero... hay un detalle muy interesante. En esa época, en la universidad, todo el que no pensaba como el gobierno lo rajaban. Claro. Pero el que designan como presidente de la Comisión de Energía Atómica en ese momento es el almirante Irigoyen, que había sido edecán de Perón. Sí. Y él me contó esto, se lo escuché a él, ¿no? Me decía que él fue y le dijo, mire general, no creo que lo tutea. Ahí hay un tipo muy bueno en la universidad, que bueno, está bien, se tienen que ir, pero bueno, mira, ir ahora. Si no joroban, tomalo, no hay ningún problema. Y ahí terminó salvando parte de los, no era que hubiera mucho, pero de los muy buenos, lo salvó a ir ahí. Y después, bueno, siguieron con la comisión, cuando cambian los gobiernos, después, bueno, además daban clases en las universidades, etcétera. Quiero decirle, hay muchos eventos en la historia argentina que uno los tiene que concatenar para ver ciertas líneas de continuidad. Pero al mismo tiempo, sí. Estamos hablando con Conrado Baroto. Hay una pregunta que no quiero dejar de hacer y tengo miedo que, bueno, nos extendamos con cosas muy interesantes sin hacerla. ¿Qué es el INVAP? Bueno, INVAP es una empresa de tecnología. Fíjese que yo siempre diferencio entre una empresa de base tecnológica a una empresa de tecnología. Normalmente las empresas de base tecnológica son los que aprovechan determinado tipo de nicho de tecnología para, en base a eso, producir determinado tipo de productos y seguir creciendo, ampliando esa tecnología, lo que fuera, innovando, etc. Una empresa de tecnología en realidad es una empresa cuyo negocio es generar tecnología aplicada a lo que fuera. Claro. ¿Correcto? Entonces, eso es el INVAP, la esencia del INVAP es eso, por eso es lo que está en tantos temas, digamos, ¿no? No, pero, a ver, incidió con mayor o menor intensidad, según los gobiernos que fueran, en todo lo que tiene que ver con la tecnología y también la cuestión energética, ¿no? Por supuesto, porque digamos, en el área nuclear, fue incubada dentro de la Comisión de Energía Atómica en una época, porque nuevamente hay que ubicarse, estamos hablando de la década de los 70, ¿no? En ese momento, además del problema que había en el país en sí, estaba el problema de los cientificistas, no sé si usted recuerda, es joven, tiene que recordar eso, donde no se veía con buenos ojos en el ámbito académico a los que no eran cientificistas. Estas cosas locas que tenemos nosotros los argentinos, por lo cual nos terminamos peleando siempre el cohete. Bueno, así que nació incubada dentro de la Comisión de Energía Atómica, o sea, en el Centro Atómico Bariloche, básicamente, donde estaba el Balseiro también, ¿no? Y por supuesto, digamos, naturalmente, si bien se metió de entrada en muchos otros temas, comunicación, en varios temas, no solamente ese, también, se metió en la parte nuclear, era imposible no meterse.
Así que de ahí en adelante hizo un recorrido particularmente en lo que es el desarrollo y exportación de reactores de investigación, reactores de producción de radioisótopos, terriblemente importantes, pero que, por favor, que quede claro, nunca se hubiera podido dar eso si no hubiera existido la Comisión de Energía Atómica. Claro. Ahora, yo he visto que usted, Baroto, sostiene que hay que seguir con la cuestión de la política sobre lo nuclear, porque algunos dijeron, tenemos el gas, me imagino que habrán visto Vaca Muerta, y dirían, bueno, tenemos energía para rato. Vaca Muerta todavía no dio sus frutos. Y la otra pregunta, que hago una doble pregunta, si usted y otros apoyan el continuar con todo lo que es la experiencia de la energía nuclear, toman en cuenta los accidentes que ocurrieron en algunos países. Inmediatamente uno piensa Chernobyl. Bueno, mire, Graciela, son dos preguntas. A la primera pregunta le quiero recalcar que yo diferencio dos etapas. Una es la etapa en que teníamos gas, pero no éramos un país gasífero. Claro. Y ahí hubo un error muy grande cuando se interpretó que éramos un país gasífero. Y en cierto modo eso puso un cierto freno a la posibilidad de seguir avanzando en el desarrollo de centrales propias. Y nos trajo el desastre, nos trajo el que rompimos contratos internacionales de provisión porque antes exportábamos y tuvimos que importar, toda la historia que usted ya sabe. Sí. La época de Vaca Muerta es reciente, no es de hace 50 años, ¿me entiende lo que digo? Entonces es otro episodio, pero el punto importante acá es que siempre sostengo que hay que tener una matriz energética equilibrada. No quiere decir que Argentina tenga necesariamente ahora que ir hacia centrales nuevas, grandes, y encima comprándolas, sino que tiene que terminar de desarrollar su propio concepto original, que es el famoso SMR del CARE, y entrar en ese negocio. Ese es un tema. Y con respecto a la segunda pregunta que usted me hizo, mire, justamente ese tipo de reactores que le estoy... Primero que nada, en mi opinión, uno tiene que aprender de los errores para hacerlo más seguro y no cerrarlos. Claro. Si se hubiera usado ese criterio con la aviación, cuando empezaron a caerse los primeros aviones y moría gente, no tendríamos aviación hoy. No es cierto. Ok. Y segundo, justamente, volviendo al tema de cuál es la raíz de esos problemas, la raíz en general es un tema que se llama la refrigeración, que justamente este tipo de reactores que yo le estoy comentando, por el diseño propio, los hace intrínsecamente, no digo imposible de tener un accidente, porque eso solamente lo puede decir de arriba, pero digamos realmente muy, muy remoto. Entonces, quiero decir que es otro concepto de reactor. Y de hecho, hoy ya se está pensando seriamente en que ya, en vez de hacer las grandes centrales, se hagan módulos, uno al lado del otro, si no importa, con ese tipo de reactores, ¿no? Pero en mi opinión la energía nuclear es necesaria, y fíjese que en la última COP ya hubo expresiones de jefes de Estado, ¿no? Diciendo, bueno, que realmente no se puede prescindir de la energía nuclear. Ajá. ¿Pablo? Sí, doctor Baroto, bueno, un placer que nos haya dado esta entrevista. ¿Cómo le va? Doctor, quería consultarle, usted hablaba con Graciela recién sobre la importancia de la continuidad de estas políticas que han logrado a lo largo de los años, bueno, ubicar a Argentina en un lugar, creo yo, por lo que entiendo, expectante en materia de desarrollo nuclear, desarrollo espacial. Ahora, paralelamente se da otra Argentina, una Argentina que usted describió como una suerte de Argentina, digamos, de país en guerra, en una reciente entrevista de La Nación. Hoy salió el dato
del Observatorio Social de la UCA, del 57,7% de pobreza. Me imagino que para algunos ciudadanos a pie o incluso para algunos decisores políticos debe ser tentador el hecho de decir, bueno, ¿por qué estamos, digamos, como apostando a estos desarrollos en un país, digamos, en guerra? ¿Qué le respondería a usted? ¿Por qué es importante invertir en el desarrollo nuclear, espacial, entre otras materias? Tengo dos respuestas a eso. Una, claro. La primera es la que dio en su momento un primer ministro hindú, que le preguntan precisamente exactamente lo que usted dice, ¿no? Claro. Cómo un país como la India, con los problemas que tiene de pobreza, etcétera, claro, se dedica a hacer este tipo de desarrollo, tanto nucleares como espaciales. Claro. Y la respuesta fue precisamente porque somos pobres, no nos podemos dar el lujo de no hacerlo. Y esto está atado a lo que yo llamo el cuarto factor de producción. O sea, en este momento, miren, muchos economistas esto lo tienen claro, no es que no lo tengan claro. Desde hace ya bastantes años, los grandes avances económicos de los países que han dado saltos muy grandes, están centrados en el hecho que se dieron cuenta que el conocimiento es básico y que es el cuarto factor de producción. Y en algunos países directamente predomina sobre todo el resto. Siempre está el problema de la inversión, por supuesto, ¿no? Eso claro. Está atado a la mano. Pero quiero decir, esa es una respuesta de un tipo. Y la otra respuesta que le doy es que en este momento la capacidad instalada que hay en Argentina en cuanto a conocimiento, en cuanto a personas, etcétera, y en cuanto a infraestructura, bien aprovechada en el sentido de decir, bueno, miren muchachos, los necesitamos, en vez de ponerlos como se está desde hace un tiempo, se hace sentir al mundo científico y tecnológico como si estuviera a la defensiva. Decirle, los necesitamos. Ayúdenos a resolver el camino en este tipo de problemas. ¿Cómo pueden ustedes contribuir a esto? Estamos en guerra, perfecto. Vamos a poner uno de los cuerpos de ejército es el científico tecnológico. A ver, ayúdenos. Claro. Okay, entonces ahí es otro tipo se encara de una forma completamente diferente el problema. Y yo le puedo garantizar que en el ambiente científico tecnológico, cuando usted les dice 57, no sé cuánto de pobreza, lloran. Sí, exacto. Claro. ¿Me entiende lo que decía? Es decir, es gente que quiere ayudar a la Argentina. No es gente... por eso hay un concepto extraño de que la ciencia y la tecnología significan plata. Sí, significan plata igual que significa plata si usted quiere poner una inversión para aumentar la producción para bajar la pobreza. Claro. Entonces son conceptos, perdone Graciela, pero son conceptos que a mí me tienen muy preocupado. Sí. Podemos cometer el error de perder algo increíble que tenemos. Claro, entiendo perfectamente y entiendo la preocupación por los dos lados, como científico que es, y habiendo formado parte de todo eso, había puesto todo el entusiasmo, y además porque hay una realidad demostrada fuera de nuestro país incluso. No, es así. Y con respecto, detalle, si tengo un minuto más, que quiero decirle que hay muchas cosas que están ocurriendo en la Argentina hoy, con un montón de pequeñas empresitas que se están empezando a alargar en diferentes ámbitos, y justamente que están haciendo cosas que en nuestra época era impensable, que es consiguiendo inversores, tanto del país como del exterior. Exacto. Así es. Lo cual hay que festejar y aplaudir. Correcto. Yo agradezco muchísimo, Conrado Baroto, su participación en este programa y que nos haya ilustrado y hecho entender a los que se animan a abrir la cabeza de la importancia que tiene este trabajo que se está haciendo. Muchas gracias y será hasta cualquier otro día. Muchísimas gracias a usted, Graciela, y bueno, mucho como gusto. Siempre, un cariño grande. Gracias, igualmente.